Vayan conmigo a uno de los libros del Antiguo Testamento, perdón. Vamos a ir a dos citas casi de inmediato. La primera cita es Primera de Reyes 18:24, por favor. Vamos a leer ese versículo e inmediatamente nos vamos a ir a Génesis 3, versículo 8. Primera de Reyes, por favor. Voy a darle lectura al primer libro de Reyes, capítulo 18, por favor. Y por ahí alguien va a ayudarme esto. ¿Va a ayudar, Claudio? Gracias. Necesito que todos vayan, por favor, a la Biblia conmigo. Primer libro de Reyes 18, versículo 24. El tema, para los que les gusta anotar: Jesucristo, el Dios que habla y responde. Este es el tema número 18 de la soberanía de Cristo Jesús. ¿Cuántos hemos aprendido algo hasta ahorita? ¿Hemos aprendido algo? Yo creo que mucho. Yo he aprendido mucho, mis hermanos. Mucho me ha enseñado. Son 18 temas, 18 entregas que el Señor nos ha permitido hasta el día de hoy, conociendo la soberanía de Cristo Jesús. Y vuelvo a repetir: Jesucristo, el Dios que habla y responde. ¿Cuántos lo creen así, mis amados? ¿Creen que Cristo habla? Pero no solamente habla, no solamente habla, Él también responde, y de una manera sobrenatural. Él escucha, mis amados. Dice la Biblia en Primera de Reyes 18:24 lo siguiente: invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, dice la palabra del Señor. Elías al pueblo de Israel, junto con un rey perverso, ya vamos a ir para ahí. Ese sea Dios, el Dios que responda con fuego o a través de fuego. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Vayan por favor bien rápido a Génesis 3, versículo 8. Y voy a comenzar dándole la introducción al tema. Génesis 3, versículo 8, dice la Biblia: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto. ¿La oyeron o no la oyeron? Claro que la oyeron. La voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. No me digan, miren nomás qué bonito escondite miraron. ¿Cuántos se atreven a esconder atrás de un árbol, mis amados? Ya parece que nos les vamos a ir al que conoce todo absolutamente. La Biblia dice que las mismas tinieblas, nada se le puede esconder delante de él, mis amados. Él puede ver perfectamente en que alguien se pueda meter, ¿verdad?, en la oscuridad de la noche, qué sé yo. Fue en el mismo principio, entonces, en el mismo Edén, donde fue escuchada la voz audiblemente por la primer pareja, según la Biblia. Ustedes saben muy bien quién es la primer pareja: Adán y Eva. Esa voz, mis amados, fue de una manera audible, una manera palpable, que ¿cuántos no tienen ese anhelo, mis amados? Yo quisiera escuchar la voz audible de mi Dios. Hay muchas personas que comparten que la han escuchado de una manera audible, ¿verdad que sí? Pero personas así como el pastor Tony Martín, el que nos visitó, él dice que en sus 40 años que le ha ofrendado al Señor, dice que audiblemente no ha tenido el privilegio de escuchar la voz de Dios. Pero ¿cuántos saben que Dios puede hablarnos audiblemente? ¿Sí o no? ¿Verdad? Bueno, la Biblia dice que su gracia es multiforme y Él se manifiesta como Él quiere. Pero hay personas, mis amados, que aún ni siquiera han llegado a los pies de Cristo y han escuchado la voz de Dios. Ya te torciste, Marco. Volten a ver el testimonio de Saulo. Para allá vamos. Pablo. Hay personas, mis amados, que la han escuchado. O sea, Dios es soberano. Y yo lo he dicho siempre: a Dios no lo vamos a encerrar con su soberanía en la mínima cajita que tenemos ustedes, ¿verdad? Así de chiquitita, en comparación a toda su grandeza. Dios es soberano y Él se ha manifestado como Él quiere, mis amados. Dios desde el principio le plació comunicarse, a Él le plació hablar, sostener comunicación con el ser humano. Y Dios, siendo
el único y el verdadero Dios, mis amados, habló de diferentes maneras, como lo vamos a aprender hoy. Según la palabra del Señor, hablaba directamente, y tenemos ejemplos. A Adán y a Eva le habló directamente, mis amados, audiblemente. Así como, ¿qué podemos decir de Noé? ¿Qué podemos decir de Abraham, mis amados? Que incluso fue llamado amigo del Señor, junto con Moisés. Pero también a Dios le plació manifestarse en sueños. Él hablaba a través de sueños y visiones. ¿Se acuerdan cuando Jacob, que fue de quien salieron las 12 tribus de Israel? ¿No? De él nacieron los 12 hijos. ¿Se acuerdan, verdad, que ahí en Génesis 28 dice la Biblia que se cansó y se durmió? Y bueno, tuvo un sueño, ¿sí o no? Y Dios le habló bien clarito, que la Biblia dice que él miró una escalera, ¿no?, que topaba hasta la cumbre del cielo. Bueno, era una manifestación de parte del Señor de quién iba a ser este hombre, ¿no?, delante de él. ¿Qué decimos de Isaías? Ahí en Isaías 6:5, mis amados, ¿se acuerdan cuando Isaías miró una visión o una teofanía, como le llaman los expertos, ¿no? Dios se le manifestó y la Biblia dice que miró el trono del Señor y que las faldas de su vestido cubrían todo el templo. ¿Se acuerdan de eso? Y inmediatamente el Señor se le manifiesta. Este es el principio que todo creyente debemos de atesorar, mis amados, que la voz de Dios es escuchada, ha sido escuchada desde el principio. Tenemos que entender muy bien eso. Lo comprobamos en todo el canon de las Escrituras, ¿okay? En todo el contexto bíblico la voz de Dios se ha manifestado, mis amados. Entendamos que entre muchos de los propósitos que Dios tiene para escuchar su voz o para hablarnos de una manera, que puedo decir, ¿verdad?, directa o indirecta, bueno, entre muchos de sus propósitos tenemos que entender que Dios quiere que le distingamos, mis amados. Él quiere que distingamos su voz. Él quiere que lo conozcamos, que lo obedezcamos. ¿Para qué, mis amados? Para también saber elegir. ¿Cuántos conocen la voz de su mamá, hijos? De su papá. ¿Cuántos conocen la voz de sus hijos, padres? ¿Verdad que es inconfundible? ¿Sí o no? Dios también quiere, mis amados, que su pueblo, que sus hijos entendamos perfectamente su voz. Marco, a mí me cuesta entender cuando Dios me habla. Yo no he escuchado la voz de Dios audiblemente, Marco. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Miren, a medida que usted y yo nos apliquemos a todas las verdades bíblicas, es así como usted y yo podremos distinguir la voz de Dios. Porque de que yo te asegure que Dios te va a hablar así, te va a pegar un grito así como te lo pega tu papá y tu mamá cuando no quieres saber qué hacer, yo no te lo aseguro. Pero yo sí te aseguro que Dios te va a hablar, si eres hijo, si eres hijo, te va a hablar de una manera bien especial. ¿Por qué vamos a compartir hoy esa virtud de Cristo Jesús como un Dios soberano, mis amados? Miren, porque hoy día hay una tremenda confusión, hay una tremenda controversia en todo el cristianismo, mis amados, en gente que es cristiana y en gente que no es cristiana, tratando de descifrar si es Dios o es el chupacabras el que me habló. Hay una tremenda confusión en eso, no hay una lucha terrible. ¿Quién será quien se manifestó? ¿Qué fue? De hecho, mis amados, hay una palabra, ¿verdad?, que se define como el politeísmo, que hoy día muchísima gente practica. ¿Qué significa el politeísmo, Marco? ¿Es tu compadre? No tu compadre. La palabra politeísmo significa que son las personas que tienen la creencia de más de un Dios. Y vamos a hablar, vamos a centrarnos, mis amados, que el Dios que toda la gente se hace, no es el que habla, se lo voy a volver a repetir. El Dios que todas las personas se hacen, no tiene voz ni voto, Él no emite la voz. Entonces, ¿quién me habla, Marco? Vamos para allá, vamos a ir a ver para allá para que comencemos, ¿verdad?, a entender principios. Ahora, ¿cuántos dioses se hizo la cultura azteca, por decirlo, todos los mexicanos? ¿Cuántos dioses se hicieron en aquella época? Que Huitzilopochtli, que Tlaloc, el dios de la lluvia. ¿Cuántos, verdad? Bueno, hoy día usted mira gente en el parque, aquí en los parques de Minnesota, tocando la danza del venado, ¿sí o no?, invocando dioses. Bueno, fueron cosas, ¿verdad? Fueron cosas que la cultura azteca adoptó, mis amados.
Ellos creían, ¿verdad?, que escuchaban la voz de Dios. Ellos creían y aseguraban, ¿no?, que un Dios, que el Dios vivo les hablaba. Hoy en nuestros días sucede lo mismo. La humanidad asegura que hay voces de muchísimos dioses. ¿Qué tan cierto será, Marco, que los dioses emiten voces? ¿Qué tan bíblico, qué tan cierto es eso? Vamos a entenderlo, ¿no?, en todo el contexto bíblico que Dios nos permite durante la próxima hora. Hay infinidad de voces en las cuales yo o usted decidimos confiar. De hecho, ahí en Babilonia, usted sabe mejor Biblia que yo, en el capítulo 2, versículo 11, narra la palabra del Señor que Nabucodonosor tuvo un sueño. Y este hombre mandó a traer a sus astrólogos, a sus adivinos, a los magos, a los brujos, pues, para acabar pronto. Gente que estaba sirviéndole de una manera sucia, lógicamente. Pero los hombres le dijeron: mira, ¿sabes qué? El sueño que mi rey demanda no lo puede descifrar absolutamente nadie. Dice: salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Es decir, nadie puede descifrar, humanamente hablando, ese sueño. Eso es lo que dijeron los astrólogos, ¿okay?, los adivinos o los magos. Pero ¿cuál fue la respuesta de una persona que verdaderamente creía, que escuchaba la voz de Dios, como lo fue Daniel? ¿Cuál fue su respuesta, mis amados? La respuesta dice, le dijo a Nabucodonosor: yo no te lo voy a adivinar, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela todos los misterios, según Daniel, ¿verdad?, ahí en el capítulo 2. Todos los misterios. Yo les hago una pregunta: ¿cuántos entendemos y sabemos que sí hay un verdadero Dios que revela todos los misterios, mis amados? Pero solamente hay uno. Solo hay uno. La Biblia, de hecho, mis amados, habla de dos fuentes de las cuales puede provenir las voces. La voz que usted y yo debemos de escuchar para obedecer es la voz divina. Pero la voz también que podemos escuchar, que no debemos de obedecer como cristianos, es la satánica. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿O alguien cree que no puede escuchar la misma voz del diablo? Por supuesto que la podemos escuchar, mis amados. En todo el contexto bíblico hubo personas que escucharon la voz satánica, pero no se asusten. No se asusten, mis amados. Usted y yo tenemos que obedecer a Dios. Eso es todo lo que tenemos que obedecer a Dios. No voy a pensar que Satanás, ¿verdad?, se le va a manifestar ahí con la cola picuda y con su trinche y rojo. No, mis amados. Satanás se te puede presentar incluso hasta de Miss Universo. ¿Sí sabían eso? Se les puede presentar así, mis amados. Pero Satanás, el poder de Satanás, mis amados, que recibió de parte del Señor, también es limitado, ¿ok? Tenemos que entender muy bien eso. La voz divina solamente se origina del Dios que usted y yo servimos. La voz divina puede venir de Cristo Jesús, que es el mismo, junto con su Santo Espíritu. Los tres son uno, dice la palabra del Señor. Pero también la voz divina puede venir a través de Dios, a través de Jesús, a través de su Santo Espíritu, usando a sus profetas. ¿Estamos de acuerdo? Puede venir la voz divina así, y ha venido, ¿verdad? La voz satánica tiene nada más ni nada menos origen, mis amados, precisamente en el diablo, Satanás, el adversario, como lo conoce la palabra del Señor, la serpiente antigua, mejor conocido como Satanás. Pero también Satanás puede utilizar a todos sus potestades y a todos sus principados y gobernadores de las tinieblas, mejor conocido como los demonios, según la Biblia en Efesios 6, versículo 12, por así mencionar un versículo, ¿no? La primera fuente, entonces, de la voz que se origina en base a la maldad, mis amados, está precisamente aquí en Génesis, capítulo 3, versículo 13. Vayan conmigo, por favor, ahí. ¿Estamos ahí? Dice la Biblia lo siguiente: entonces Jehová, Dios, dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente. ¿Qué hizo la serpiente, mis amados? Me engañó y comí. Mira, a mí me llamó muchísimo la atención. Si usted lee el versículo 1, dice la Biblia,
que la serpiente era astuta más que todos los animales. A mí me llamó muchísimo la atención, mis amados, cómo la mujer nunca dijo, me engañó el diablo, me engañó Satanás. Él no dijo, me engañó mi adversario. Él dijo, me engañó la serpiente. Esto nos debe de poner en alerta, cristianos. ¿Ok? Miren, supongamos que Satanás, ¿ok? Supongamos que Satanás, aún disfrazado de serpiente, imitó la voz de Dios, ¿ok? Porque la Biblia dice que le habló, pero la Biblia no nos narra a grandes rasgos cuál fue la voz que utilizó Satanás. Pero vamos a hacer una suposición, que Satanás utilizó la voz de Dios, porque estos hombres sabían y entendían muy bien cuando Dios les hablaba. Si no lo acabamos de leer, ¿se echaron a correr o no se echaron a correr cuando escucharon la voz de Dios que se movía ahí? ¿Sí o no? Eso nos asegura que sí conocían la voz de Dios. Lo curioso es, ¿verdad?, que no conocían otra voz. Porque bueno, la primera pareja, mis amados, ¿acaso no les causó duda el hecho de que una serpiente les hablara? ¿O será que ellos miraron como Adriano por ahí un puñito de serpientes? ¿Qué ha de haber sucedido? Usted no se mete ahí, ¿verdad? Vamos a decir, no se hace un cuadro en su cabeza cuando usted comienza a reflexionar en la Biblia, porque para eso es la Biblia, mis amados. Otro punto de reflexión: ¿qué es lo que le estaba hablando la serpiente? Ahí también tenemos que evaluar, porque miren, Satanás se le manifestó disfrazado de serpiente, ¿ok? Oye, Marco, ¿eso significa que solamente Satanás se me puede disfrazar de un animal y hablarme? Según la Biblia no, mis amados. Según la Biblia, Dios mismo se puede manifestar y un animalito te puede hablar, mis amados. Por eso yo les digo, ¿verdad?, que el cristiano tiene que estar con los ojos bien abiertos, porque de la misma manera, vamos a decirlo, es como se emite la voz de Satanás disfrazado de un animal. La misma voz de Dios se puede emitir de un animalito, ¿no? Y tenemos que entender quién nos está hablando, pues. Se lo vamos a poner bíblico, ¿ok? No es aquí un cuento de Tom y Jerry, ni de Don Ramón. Estamos ayudando al cristiano a que encienda el discernidor, mis amados. Porque hoy día, ¿verdad?, nos habla cada cosa, y todo, absolutamente todo, creemos que es voz de Dios. Muchas veces sí, pero muchísimas veces, mis amados, no es la voz de Dios. Miren, ¿cuántos estamos convencidos que muchas veces creemos que Dios nos está hablando, mis amados, pero es el mismo enemigo utilizando un instrumento, hablándonos disfrazados? Mira, Satanás te puede hablar directamente con tu secretaria, con tu vecina, con tu modelo favorita, incluso hasta con tus logros, mis amados. Satanás se puede disfrazar y te puede hablar de cualquier manera. Ahora, yo no estoy diciendo que Satanás es multiforme o que es soberano, no. Pero la Biblia dice que es bien astuto, mis amados, engañoso. Pero tampoco debemos descartar el otro punto, mis amados, que un animal puede recibir la capacidad de parte de Dios para hablarnos algo y prevenirnos. Satanás es astuto, mis amados, pero Dios es perfecto, ¿ok? Si quieren, vamos bien rápido, por favor. Bien rápido, vamos ahí a Números 22, por favor. Solamente lo quiero poner, a verdad, bíblicamente. Números 22. Solamente voy a darle lectura. Hay un par de versículos para ganarle tiempo al tiempo y comprobarle con la Biblia que efectivamente, Números 22, que efectivamente, mis amados, la voz de Satanás puede venir de un animalito, pero también la voz de Dios puede venir de un animalito. ¿Qué tenemos que hacer, Marco? ¿Cuál es mi trabajo? ¿Cómo puedo entender yo si es Dios o es el enemigo? Bueno, vamos a entenderlo. Números 22, versículo 15, ¿estamos ahí? 22, 15. ¿Estamos ahí?
Bueno, dice la palabra del Señor que volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, más conocidos pues, los cuales vinieron a Balaam y dijeron: así dice Balac, hijo de Zippor. Balac era un rey perverso, mis amados, era contrario al pueblo de Dios. Te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues, ahora maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de plata y de oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche. Escuchen bien, os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Miren, mis amados, este hombre recibió una instrucción terminante: no vas a tirarle ninguna maldición a Dios, perdón, al pueblo de Israel, porque Israel es mi pueblo, Israel es mi pueblo y es bendito, porque así me place, yo lo quiero bendecir. Ni se te ocurra andar haciendo tratos con Balac. No le hace que te ofrezca todo. No le hace. Yo dije no. Eso fue lo que dijo el Señor, ¿no? En el versículo 19, usted puede ver el corazón de este hombre. Mire, espérame, déjame ver, a ver si Dios cambia de opinión. Oye, no me digas que Dios va a cambiar de opinión y estar de acuerdo con nuestro corazonzote todo sucio. ¿Se dan cuenta la posición de este hombre? Escuchen bien lo que sigue. Así Balaam se levantó el 21 por la mañana y ensilló, pues para más rápido, su asno y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. Ahora, ¿qué tiene de malo que él iba, Marco? No, en sí no era, el problema no era que se ensilló su burrito y se montó. El problema era lo que llevaba en su corazonzote, mis amados. Y el ángel de Jehová, ¿qué hizo, mis amados? Se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna, con él 2 criados suyos. Y el asna vio el ángel de Jehová, que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino, e iba por el campo. Entonces golpeó, azotó Balaam el asna para hacerla volver del camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se pegó una vez más a la pared y apretó, es decir, apachurró, pues ya como decimos en México, contra la pared el pie de Balaam. ¿Y qué hizo este hombre, mis amados? Volvió a azotarla, volvió a golpearla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda, no había salida. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo, y el pobre burrito, mis amados. Entonces Jehová abrió la boca al asno, o al asna, la burrita, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna. Me llama mucho la atención cómo fue que se puso a platicar con la burra, porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano y que ahora te mataría. Y el asna le dijo a Balaam en tremenda conversación: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió: no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel le dijo: ¿por qué has azotado tu asna hasta 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino, ¿cómo era su camino, mis amados? Perverso delante de mí. Ahora, cristiano, pongan muchísima atención. ¿Qué tenemos que hacer? Miramos entonces en estos 2 pasajes que un animalito manifestó una voz, la voz de Satanás disfrazado de serpiente, y la misma voz del Señor utilizando una burrita. Ahora, ¿qué es lo que nos estás tratando de enseñar, Marco? Miren, la serpiente
comenzó a impulsar a cosas indebidas. Incluso le dijo a la serpiente: con que Dios te ha dicho. No, sabe Dios que vas a ser como Dios, conociendo el pueblo bueno y algo más. Hermanos, por supuesto que podemos tener manifestaciones de ese tipo, pero tenemos que evaluar qué es lo que nos están diciendo. Oye, la burrita le quiso dar a entender a este hombre: oye, yo he hecho mi trabajo, mira, exactamente como una burrita lo tiene que hacer. He sido una burrita fiel desde que me tienes. ¿Por qué no te pusiste a pensar que algo me pasaba? Y muchísimas veces así somos usted y yo, mis amados. Dios nos está hablando de muchísimas maneras y de muchísimas formas. Y te dice bien claro lo que tenemos que hacer. Pero fue una yegua, ¿qué le importa la voz de la yegua? Te habla a través de tu esposa, te habla a través del pastor, te habla a través de tu tío, te habla por teléfono, una llamada que sabrá Dios de dónde vino, y todo, absolutamente todo, te está abocando lo que tienes que dejar, y tú dices: es la voz del diablo. Pero ¿por qué asumes que es la voz del diablo? ¿Por qué? ¿Porque fue algo bien extraño? Para Dios no hay ningún imposible, mis amados. Y muchísimas veces Dios nos está hablando bien clarísimo, mis amados. Este hombre dijo: ¿yo por qué le voy a hacer caso a mi burra? Miren, si usted está orando por un carro, yo mejor le digo que ore por una burra, porque muy probable la burra te va a ayudar a alejarte de que te vuele la cabeza al Señor. Oye, mis amados, ¿por qué no le digo: Señor, yo sé que tú me estás tratando de decir algo? Tu misma voz y la burrita concuerda a que yo no tengo que ir a pervertirme, porque él sabía perfectamente lo que cargaba su corazón, mis amados. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado, y usted y yo sabemos perfectamente qué tenemos en el corazón, mis amados, y a Dios no le es absolutamente nada secreto. Él nos desnuda de pies a cabeza, mis amados, nada le escondemos. Ese es el cristianismo, el que entiende que a Dios no le esconde absolutamente nada. La religión piensa que se le puede esconder a Dios todo, que todo lo superficial es lo que a Dios le agrada. No es así, mis amados, no es así. Gloria al Señor, ¿no? por ese tipo de manifestaciones. Dios quiere llevarnos a un lugar hasta ese grado, mis amados. Dios nos quiere llevar hasta ese nivel de saber conocer cuál es la voz de Dios y cuál es la voz que no es de Dios, mis amados. Porque muchísimas veces, ¿verdad? Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere prevenir, pero usted bien tranquilito: yo no tengo por qué. Yo no tengo por qué, dices tú. Dios está manifestando sus verdades, y no solamente utiliza hombres, mis amados. No solamente utiliza hombres. De hecho, si usted y yo, ¿verdad? Bueno, ahorita vamos a ir para allá, para no ganarle el tiempo. ¿Cuántos reconocemos que nos sería de bendición tener una burrita como la que tenía este hombre? ¿Reconoce o no? ¿Sí o no? Bueno, vamos una vez más, vamos a retomar el versículo que comenzamos, ¿verdad? El lema con el que comenzamos. Dije Primera de Reyes 18, 24, ¿verdad que sí? ¿Tienen calor, por cierto? ¿Tienen calor? ¿Sí? ¿Hace calor? A ver, un técnico de la selección por ahí. Primera de Reyes 18, por favor. Vamos a regresar una vez más. Vamos a mirar cómo se manifiesta, cómo es la voz de Dios cuando se manifiesta, ¿verdad? Entre muchas maneras, ¿verdad? Porque, bueno, entiendo muy bien que Dios es Dios y Él nos puede hablar tal vez despacio, tal vez fuerte, tal vez audible, tal vez directo, yo no sé. En el versículo 18-24 con el que comenzamos, por favor, ¿estamos ahí? Invocad luego el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, el Dios que respondiere por medio de fuego. Ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho, o sea, de acuerdo. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparaos vosotros
Primero, porque pues que sois los más, ¿verdad? Eran muchos, e invocar el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo de ellos, del holocausto. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Escuchen bien lo que yo les dije al principio, ningún Dios emite voz, mis amados. Vamos a ver de quién viene la voz. Pero no había voz, dice la palabra del Señor, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando del altar que habían hecho. Esa es una manifestación media extraña, 27. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritar en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo tal vez, o va de camino, o tal vez duerme y hay que ir a despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban, se cortaban con cuchillos y con lancetas, conforme a qué, mis amados. Era su costumbre. Esa no es una costumbre de invocar al Dios vivo, mis amados, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente, es decir, como locos, hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo, ¿qué, mis amados? Ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinando. Fíjense bien lo que hace un siervo de Dios, Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, ya desde ahí este hombre comenzó a darle la gloria al Señor, el cual había sido dado palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. 32. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Escuchen bien, eso es lo que hace un cristiano. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey, preparó pedazos y los puso sobre la leña, y le dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo una vez más. Y otra vez lo hicieron. Y dijo una vez más: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron una tercera vez. De tal manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado el agua de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta de Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, o de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres el Dios de Israel, y que yo soy tu siervo, que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios. Y ahí quiero subrayar algo, mis amados: y que vuelves a ti, ¿qué, mis amados? Hace ratito en la alabanza, mis amados, entonábamos algo, ¿no? Cambia mi corazón. Necesito que tú me cambies. Necesito tu asistencia inmediata, mi Señor. Yo no sé si usted le puso atención o se metió a la alabanza, mis hermanos. Mira, punto número 1: Dios no se manifiesta para presumirle a nadie, mis hermanos. Él no necesita presunción. Él no necesita presunción porque Él es Dios. ¿Saben por qué se manifestó, mis hermanos? Había un pueblo que había cambiado la gloria del Señor. Si usted es estudioso de la Biblia, en el versículo 16 dice la palabra del Señor que el rey Acab era un rey perverso, era hijo de otro rey perverso llamado Omri. En el versículo 17, en el capítulo 17 dice la palabra del Señor, lo primero que dijo la Biblia es que: y vino palabra de Dios a Elías. En los primeros versículos, en los primeros 2 versículos del capítulo 18, otra vez se manifiesta: y vino palabra de Dios a Elías. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Miren, mis amados, Dios lo único que quería, que quiso hacer, lo que hizo, fue demostrar quién es el verdadero Dios, mis amados. Miren, ese pueblo que no conocía al Señor tenían Dios de la lluvia. Acuérdense bien, Elías oró por sequía. Elías vuelve a orar y Dios envía agua.
Y ellos también tenían Dios del fuego, Dios de la fertilidad, tenían todo tipo de dioses. Sucede que Israel se había corrompido y se fue a adorar otro tipo de Dios, mis hermanos. Dios solamente quería manifestar su poderío para traer a los corazones una vez más a Él, mis hermanos. Solamente Elías ora una vez más, dice la palabra del Señor, y viene la lluvia. Entre todas estas cosas, a Elías le atribuían que él era el culpable de todo lo que estaba pasando. No sabían que era el Dios vivo, mis hermanos. No sabían quién era la misma voz poderosa que estaba detrás de todas esas cosas. Y lo buscaban para matarle. El Señor, ¿verdad?, lo exalta y le dice: júntame a todos. Vamos a ver quién es el verdadero Dios. ¿Cuál va a ser la verdadera manifestación? Y la palabra del Señor dice que desciende fuego del cielo y acepta el holocausto. ¿Cómo se manifestó nuestro Dios, mis amados? A través de fuego. A través de fuego, mis amados. ¿Por qué se manifestó Dios de una manera sobrenatural? A través de fuego. Bueno, acuérdense muy bien que la palabra del Señor dice que Dios es un Dios fuego consumidor, ¿no? Según la palabra del Señor ahí en Deuteronomios 4:24. La Biblia dice que cuando el pueblo era guiado, el pueblo de Israel era guiado en la noche a través de una columna ¿de qué? De fuego. En San Mateo 3, versículo 11, el Señor Jesús, dice la palabra del Señor, que bautizaba con espíritu y también bautizaba con fuego. En el mismo día de Pentecostés, capítulo 2, la Biblia dice que las personas se les aparecieron lenguas repartidas como ¿de qué? Como de fuego, mis amados. ¿Qué significa eso? El fuego, así como se le apareció Dios a Moisés ahí en la zarza, ¿verdad? Ahí según Éxodo 3:2. El fuego, mis amados, es la misma presencia de Dios. Y cuando descendió fuego, no fue un simple fuego de presunción. La misma presencia de Dios respaldando a quien verdaderamente hace su voluntad y le cree, mis amados. Eran 450 contra 1. Muchas veces usted y yo nos sentimos tristes, mis amados. Muchísimas veces, porque decimos: oye, pues no, mira, ya la luz del mundo tiene chorrocientos mil de creyentes, y mira nosotros nomás. ¿Quién le dijo que en las multitudes solamente se manifiesta el Dios vivo, mis amados? Un profeta en medio de una multitud. En el mismo Génesis lo miramos. Una familia de 8, mis amados, en contra de toda una generación perversa. A veces nos sentimos mal, ¿no? A veces decimos: no, mi Señor, pues yo creo que tu voz no es, porque mira, el número me sobrepasa. Dios no responde en base a números, mis amados. Dios responde en base a lo que hay en mi corazón y en el tuyo. Cualquier voz, mis amados, que no provenga de Dios, no proviene exactamente de un ídolo, ni de papel, ni de cerámica, o alguna otra imagen. Cualquier otra voz, mis amados, también puede venir del mismo enemigo. Ahora, yo quiero dejarles esto ahí en el corazón, ¿no? Marco significa, ¿verdad?, que Dios ya no mejor dicho, el diablo, Satanás, ya no se puede manifestar en base a algo, porque pues tú me acabas de decir, ¿no?, que no hay ídolo que hable, ¿no? Tenemos que tener los ojos abiertos, porque la Biblia dice que en un futuro, Apocalipsis 13, una imagen va a recibir el poder de Satanás, y la misma imagen, dice la palabra del Señor, que va a hablar. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Apocalipsis 13. Pero la Biblia dice que es por obra de Satanás. Eso a mí me responde una pregunta: que cualquier cosa que usted diga o que usted le pueda atribuir poderes, no es la voz de Dios, mis amados. Perdón, no es la voz del supuesto ídolo. ¿Cuántos han tenido anécdotas
de que, no quiero ofender a nadie, de que la Virgen María me habló? ¿Cuántos han escuchado miles y millones de anécdotas de que San Juditas me habló? ¿Cuántos hemos escuchado cosas así como de que San Ignacio de Loyola me habló? Miren, yo apenas voy a poner yo un envío con un señor que vive aquí cerca, a lo mejor usted lo conoce. Y la región donde él vive es San Ignacio. Es un pueblo que está muy cerquita de donde yo vivo. Bueno, de donde yo soy, ¿no? Y este hombre puso ahí en su puerta una oración, ¿no? O un rezo, ¿no? Y ahí dice, fíjense nomás qué herejía terrible, aquí no puede pasar la envidia ni las cosas que me puedan echar a mí, ¿no? Porque está escrito, ¿no? Está escrito en la Biblia. Yo me pregunto, ¿cuál Biblia? Que Satanás tiene por enemigo principal a San Ignacio de Loyola, y mientras esté puesto aquí, Satanás no puede traspasar a San Ignacio de Loyola. Yo les hago una pregunta: ¿en qué parte de la Biblia dice eso, mis hermanos? Primera de Condorito. Exactamente. O a lo mejor un texto paralelo en Primera de Tom y Jerry. ¿Qué les quiero dar a entender con eso, mis amados? Que muy probable esta gente a lo mejor sí escuchó la voz de San Ignacio de Loyola, muy probable. Pero ¿saben que no fue San Ignacio de Loyola, mis hermanos? Fue Satanás o sus demonios. Por eso yo les decía, tenemos que saber evaluar qué es lo que me está diciendo, porque ciertamente sí me puede hablar algo, sí me puede hablar algo, pero ¿qué me está diciendo? ¿Hacia dónde me está impulsando? Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 1, versículo 1, vayan bien rápido ahí, por favor. Hebreos, en la primera parte, por cierto, ¿verdad? Dios, habiendo hablado muchas veces, ¿estamos ahí? Hebreos 1:1. Los voy a esperar para que lleguen ahí. ¿Estamos ahí? Escuchen bien, ¿eh? Dios, habiendo hablado, ¿cómo habló Dios, mis hermanos? De muchas veces, dice, habló muchas veces, ese es el punto número 1, y de muchas maneras, en otro tiempo. A los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién, mis amados? Por el Hijo. Miren, Dios ha hablado, dice la Biblia, de muchas veces y de muchas maneras. Yo les quiero hacer una pregunta, mis hermanos. ¿Cuántas veces consideramos que Dios ya me habló? Dios habló de muchas veces y de muchas maneras. Yo no tengo ninguna duda, mis amados, por decirlo, hoy estaba yo teniendo una plática, ¿verdad?, con los servidores, de qué es lo que Dios nos está impulsando para hacer en esta obra que Dios levantó. Y yo les decía algo de parte de Dios. Yo no tengo la menor duda que Dios nos está impulsando a obedecerle. Muchísima gente ya se endureció, muchísima gente ya dejó lo que Dios le mandó a hacer. Muchísima gente dice, es que Dios ya no me habló. Mira, vuelvo a recalcar, Dios nos ha hablado de muchas maneras y muchísimas veces. Y nosotros decimos, es que Dios no habla así. Si Dios lo hizo en un pasado, ¿por qué no lo va a hacer hoy, mis hermanos? Miren, ¿qué significa eso de que Dios habló muchas veces y de muchas maneras en un pasado? Y hoy nos habla a través del Hijo. Miren, si Dios utilizó a hombres para hablarnos, déjenme les digo que el poder de Cristo Jesús es muchísimo mayor que cualquier hombre, mis hermanos. Y Dios no te pone ningún intermediario. Dios te está diciendo directamente, mis hermanos. Porque tú dices, pues es que a lo mejor aquel profeta a lo mejor se equivocó, porque sí, a veces entendemos que el lado humano entra. A lo mejor Dios me impulsa no a decir algo, pero siempre está ahí el lado humano. Y yo puedo hablar a lo mejor una cosa completamente de parte de Dios, pero a lo mejor también meto mi carne, a lo mejor. Y la palabra del Señor dice, sí, habló por los profetas,
Hoy, mis amados, no necesitas ningún intermediario y Dios te lo dice directamente. ¿Cómo nos lo dice directamente? A través de la Biblia. Hubo alguien por ahí que dijo, es que yo no puedo, es que yo no sé escuchar la voz de Dios, Marco. Vea la palabra de Dios. Es que yo la quiero escuchar más fuerte. Lee la Biblia más fuerte. Es que a veces digo, no, es que Dios me habla bien despacito, quieres que te hable fuerte. Lee la Biblia a todo lo que des y Dios te va a hablar más fuerte. Por supuesto que Dios habla, mis amados. Y hoy no tenemos ningún intermediario más que Cristo Jesús, y Él es el que nos está hablando bien clarísimo. Si sabían que Dios se ha manifestado de una manera tan pero tan especial, que muchas personas han escuchado su voz directamente desde el cielo. A lo mejor usted dice, oye Marco, es que yo no he tenido esa prioridad. Solamente escuchen, ¿ok? Ahí en Génesis capítulo 22, versículo 11, cuando Abraham estaba a punto de sacrificarle a su hijo, dice la palabra del Señor que escuchó una voz desde el cielo. Dice, entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y le dijo a Abraham, Abraham, no lo hagas. Desde el cielo, mis amados. En el libro de Deuteronomios 4:36 dice, desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte. ¿Desde dónde habla nuestro Señor, mis amados? Satanás habla del mismo infierno. Satanás habla del mismo infierno, mis amados. Esa es la gran diferencia, ahora sí que la abismal diferencia. El Salmos 18, versículo 13, tronó en los cielos Jehová, el Altísimo dio su voz. Vamos a leer por favor bien rápido Salmos, versículo 29, del 3 en adelante. Salmos 29. Porque muchas veces, ¿verdad?, decimos, Señor, pues, ¿cómo más está hablando a mí últimamente? ¿Será que ya me dejaste de hablar? Oye, mi Dios, pues yo tengo envidia de las personas que vivieron en el Antiguo Testamento o incluso en el Nuevo Testamento, porque le hablaste de una manera tan pero tan natural y especial, pero yo no veo eso en mi vida, mi Dios, ¿qué está pasando? Y muchas veces el cristiano inclusive se ha alejado de los pies del Señor, porque dice que ya no le habla. Hay muchísimos cristianos que muy probable no están presentes o no están en otro lugar presentes escuchando la predicación dominical, porque dicen que Dios ya no les habla. Yo no sé, muy probable. ¿Están conmigo ahí? Salmos 29, versículo 3. Es más, voy a comenzar del 1. Tributar a Jehová, oh hijos de los poderosos, de los conocidos, ¿no?, de los famosos. Dar a Jehová la gloria y el poder, dar a Jehová la gloria debida a su nombre, adorar a Jehová en la hermosura de su santidad. Y luego dice en el versículo 3, voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, de una manera poética. Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová. ¿Qué hace la voz de Jehová, mis amados? Quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros al Líbano y al Sirión como los hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que hace temblar. ¿Qué hace temblar, mis amados? El desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cádiz. Voz de Jehová. ¿Qué hace la voz de Jehová, mis amados? Desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Muchísimas veces, mis amados, decimos, oye, es que la voz de Dios es tan pero tan débil en mi corazón. Miren, Dios nos desgarra nuestro corazón muchísimas veces, pero ¿saben para qué? Para limpiarnos, para apartarnos de todo lo sucio, de todo lo impuro. ¿Por causa de quién? ¿A favor de quién ustedes creen, mis amados, que se ha manifestado la voz de Dios desde el cielo? ¿A favor de quién ustedes creen? ¿A favor de usted y a favor mío? Dios no tiene que presumirle a nadie, como muchos creen hoy día, ¿no? Tal vez usted dice, oye Marco, yo no sé si creerle lo que he estado escuchando últimamente. Yo no sé, ¿verdad? Porque escucho tantas y tantas voces. Cristiano, tenemos que aprender
a evaluar las cosas que estamos escuchando. Tal vez sea la serpiente disfrazada, Satanás. Tal vez sea la burrita de Balaam. Tal vez sea algo audible, yo no sé. El asunto es qué te está diciendo para saberlo evaluar, mis amados. Porque Dios se puede manifestar. Una vez, ¿verdad? Hubo alguien, no sé, ¿verdad? Yo no sé si creerle o no, porque ha habido tantas y tantas cosas, ¿no? Dice que tenía un llamado de Dios y no quería responder a su llamado. Y mira, ya te dije a dónde tienes que ir a predicar. Y este hombre se hizo como que no, compró su boleto a Tarsis y se fue, ¿no? Dice, pues tengo dinero, mejor para irme de vacaciones a Wisconsin, y se fue de vacaciones mejor. Se fue. El Señor agarró a alguien y le dijo, y ni conocía a alguien. Cuando llegó esta persona le dice, ¿qué estás haciendo aquí? Y este hombre se quedó así. ¿Y qué onda, no? ¿De dónde me conoce este? De seguro fue el chupacabras el que me habló, ¿no? Bueno, no hizo caso. Se fue este hombre a su trabajo. En su trabajo le dijeron, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué no sabes que Dios ya te dijo? Y este hombre se quedó mudo, mis amados. No supo ni qué decir. Y ya finalmente dijo, Señor, pues me doy por vencido. Sé que tú me estás llamando. Muchísimas veces, mis amados, Dios nos habla de una manera multiforme y clara. Y nosotros seguimos, miren, cuando muchas veces, ¿verdad? El pecado, ¿verdad? Cuando enraiza en el corazón del creyente, si saben lo que sucede, mis amados, que el corazón se empedernece, se hace una piedra y ya nada puede absolutamente penetrar, porque tú y yo decidimos no hacerlo. Miren, yo una vez fui testigo de lo que sucedió. Miren, este hombre entró en un estado de inconsciencia. Veníamos caminando en el desierto hace muchísimos años. Cuando este hombre entró en ese estado de inconsciencia, yo volteé a ver, porque él ya había dicho, miren, yo ya no aguanto, yo me voy a quedar. Entonces yo sentí en mi corazón quedarme ahí. No era cristiano yo en aquella época. Sentí en mi corazón quedarme ahí con él. Y yo corrí, ¿verdad? Con la condición física de gacela que me distingue, yo fui y alcanzo al guía. ¡Ey! Párate, por favor, porque alguien necesita ayuda. Allá en mi pueblo, en Sinaloa, eso nos matamos, dice. Así de terrible me contestó, mis amigos. Y yo dije, bueno, en tu pueblo los matan, ok, en mi pueblo los acompañamos. Yo me quedo, vete ahí. Y ahí nos hicimos de palabras, ¿no? Pero cuando yo miré que este hombre entró en ese estado, mis amados, de inconsciencia, mira, el hombre comenzó a caminar, mis amados, mira, pateaba los pitayos bien todos espinosos, se los llevaba y no sentía nada, mis amados, Y yo pues me asusté, ¿no? Cuando lo miré, nomás 2, 3 pasos ahí, ¿sabes? Colapsó este hombre, mis amados. El pecado hace lo mismo exactamente en el corazón del creyente. Dios nos habla y nos vuelve a hablar, pero como tu corazón y el mío muchas veces está todo bien empedernecido de que no dejamos que lo limpie su palabra, empezamos a caminar y te hablan, pisas huizaches, pitayos, todos los espinos que tú te puedas imaginar, y no sientes, y la voz de Dios ahí va, mira. Tenemos que tener muchísimo cuidado, mis amados. Dios se ha manifestado de una manera pero tan sobrenatural, pero vuelvo a recalcar, no agarres para presumir a tu Dios un pasaje bíblico como el de Elías. No lo agarres para presumir. Dios no quiso presumir. Dios quiso traer a los corazones que se habían doblegado a otros dioses. Y muchísimas veces agarramos pasajes bíblicos. Fíjate al Dios que yo le sirvo. Vamos a leer aquí el pasaje de Elías. Y vamos a leer ahí, ¿verdad? Donde Dios de una manera audible ahí en Mateo 3:17, cuando vino una voz del cielo y este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Cuántos saben que eso sí fue cierto, mis amados? ¿Cuántos sabemos que eso sí fue cierto? Yo sí lo creo, porque dice la palabra del Señor que más bienaventurado, más bien bendecido por Dios es el que no vio y creyó. Yo sí lo creo, mis amados. Ahora, escuchen muy bien, Eso fue lo que le dijo a Cristo Jesús. Le dijo una voz audible, ese es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia.
lo mismo que Isaías 42:1 manifiesta. Y eso fue lo mismo que dijo, según San Lucas 3:22. Este es mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Vuelvo a retomar el principio, muchas veces nos jactamos de ese Dios vivo que sí verdaderamente habló audiblemente. Pero yo les hago una pregunta, mis amados. Si hubiera una voz audible del cielo ahorita mismo, en este instante, ¿qué diría de usted y de mí? Este es mi Hijo amado, este es mi Hijo terco, este es mi Hijo obediente, este es mi Hijo que hace lo que le pido. Puede suceder, mis amados. Muchísimas veces agarramos porciones bíblicas para presunción. ¿Qué diría de mí? Porque yo estoy predicando, y hay de mí lo que estoy predicando no lo viva yo, mis amados. Yo sí tengo temor de Dios, reverente a Dios, y sé lo que me puede suceder si Dios sabe que yo le estoy predicando puras locuras, mis amados. ¿Qué diría de mí Dios? Este es mi Hijo, imagínense, mis amados. Ahora, la otra cara de la moneda. Si viniera una voz del infierno, ¿qué diría esa voz? ¿Qué me diría esa voz? Este es mi ¿qué? Porque los que no hacen la voluntad de Dios, ¿son de quién? Del diablo. El que practica el pecado es del diablo. Imagínense que la voz del cielo no diga, este es mi Hijo en el cual yo sí me complazco. No estoy comparando a nadie con Cristo Jesús. Pero la voz de Dios, para quien se complace, es real. La voz satánica también puede venir. Este es mi Hijo, en el cual me plazco. Imagínense, mis amados, gente metida en la iglesia que está haciendo la voluntad satánica. Wow, eso sí está grueso, ¿verdad que sí? Vamos a leer, por favor, pónganse de pie, vamos a leer San Juan 12. ¿Cuántos creen que están listos para escuchar la voz de Dios? Si usted no había sabido discernir la voz de Dios, yo sé que después de esta predicación va a evaluar. Acuérdese bien, usted necesita la guianza del Santo Espíritu, ¿okay? No va a poderlo hacer en su propia carnalidad. San Juan 12, 29, 28 y 29. ¿Estamos ahí? San Juan 12, 28 y 29. Y la multitud, bueno, voy a darle lectura al 28. Padre, glorifica tu nombre, dije San Juan 12, 28. Padre, glorifica tu nombre. Entonces ¿de dónde vino la voz, mis amados? Una voz del cielo. ¿Cuántos saben que el Evangelio es de origen celestial? El Evangelio viene del corazón de Dios, y Dios vive en los cielos, ¿sí o no? ¿Ok? Dice, y vino una voz del cielo diciendo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz del cielo, decía que había sido un trueno. Y así decimos muchísimas veces. ¿Quién sabe quién fue? Yo creo que va a llover, ¿verdad? Digo yo ahí, ¿verdad? Se atormenta una vecina. En lugar de decir que se avecina una tormenta, ¿no? Una tormenta por ahí que viene. Sigo leyendo. Otros decían, un ángel le ha hablado. Y Cristo Jesús les dijo la realidad. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa de quién, mis amados, sino por causa de vosotros. Todas las voces que han venido en todo el contexto bíblico han sido por causa o a favor de usted y mía, mis amados. Dios, Cristo Jesús, mis amados, una vez más recalco, no le tiene que presumir a nadie. La voz es de parte de Dios, y esa voz nos quiere decir algo a usted y a mí. ¿Ok? Miren, a lo mejor usted dice, oye Marco, yo sinceramente estoy luchando todavía, hasta no ver como Tomás, no creer, y yo necesito escuchar la voz de Dios,
para cambiar mi vida. Mira, mis amados, ojalá y que sucediera para ver cómo viviríamos después de que usted y yo escucháramos esa voz audible. ¿Por qué les digo eso? Porque hubo un hombre llamado Saulo o Pablo, según el contexto bíblico, ahí en Hechos 9, versículo 4, dice la palabra del Señor que repentinamente lo rodeó un resplandor del cielo, una luz del cielo, y cayendo en tierra, dice la palabra del Señor, que oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo. Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Quién le dijo él que era, mis amados? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, para la gente que diga que Jesús no es Dios. ¿Por qué tuvo que manifestarte la voz de Jesús si la gente dice que Jesús no es Dios? Ese es punto número 1. Ahora, ¿cuál fue la vida que llevó Pablo después de que escuchó la voz del mismo cielo? ¿Cuál fue la vida, mis amados? ¿Cómo era su corazón de Pablo? Totalmente diferente. Totalmente diferente. ¿Cómo ha sido tu vida y la mía después de que escuchamos la voz poderosa del mismo cielo? Audible o no audible, pero ya la escuchamos. ¿Cómo ha sido mi vida, mis amados? La del apóstol Pablo fue totalmente nueva, mis amados. Nueva. ¿Cómo es mi caminar hoy, por cierto? ¿Cómo me dirijo hoy? Porque usted y yo hemos escuchado la Biblia de muchísimas maneras, muchísimas veces, y es la misma voz audible. ¿Cómo es mi vida? La voz del cielo cambia, La voz del cielo cambia a todo aquel que le permite. La voz de Satanás interrumpe. La voz de Satanás pervierte. Las dos voces te pueden venir audible. ¿A cuál vas a obedecer, por cierto? Yo ya decidí cuál obedecer. La voz de Dios. Que venga de un burrito, que venga de mi tío, de mi vecino, yo no sé. Pero yo ya decidí, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos y escucharemos la voz de Dios todos los días. ¿Cuántos quieren hacer un compromiso con el Señor? A lo mejor usted no lo tiene. Yo quiero orar por usted, mis amados. Yo quiero orar por ti. Y si quiere acompañarme, ¿verdad? Vaya bien rápido, por favor, a 2 de Pedro 1:17. Y quiero hacer una oración, ¿verdad?, en base a lo que vamos a ver. Porque a lo mejor dice usted: oye, Marco, es que yo pues ya he escuchado la voz de Dios muchísimas veces, pero no se me da. Dice la palabra del Señor que si hoy escuchares la voz del Espíritu, no os endurezcáis, no endurezcáis vuestro corazón, porque es Dios hablando, mis amados. 2 de Pedro 1:17 y 19. Pero cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que le decía: este es mi Hijo amado, en el cual, ¿qué, mis amados? Yo les hago una pregunta: ¿acaso Dios no se puede complacer de nuestro buen caminar, el de usted y el mío? ¿Acaso no? Por supuesto que sí, mis amados. Y nosotros oímos esta voz, dice la Biblia, enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Pero hay mucha gente que no cree. Y les dice Pedro: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Si usted no escucha la voz de Dios audiblemente, vaya a la Biblia. Vaya a la Biblia, mis amados, y Dios les va a hablar todos los días. Voy a orar por usted, mi amado. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gloria y te damos honra, mi Señor. Señor, tú nos has hablado de muchísimas maneras y muchas veces, mi Dios. Y hoy no ha sido la excepción, Padre Santo. Hemos entendido que tu soberanía se manifiesta de una manera tan, pero tan grande, mi Dios, y amplia, que no entendemos, mi Dios. Si tú le has hablado a muchísimos de los presentes y no te han obedecido, mi Dios, Señor, trata con ellos, Padre Santo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, que trates con todos y cada uno de ellos, mi Dios, porque tú les has hablado tantas y tantas veces, que vengan a tus pies, que se arrepientan, que hagan tu voluntad. Y muchos dicen: no lo voy a hacer hasta que venga del cielo. Y tú les has hablado, mi Dios, porque tu voz, Padre Santo, es de la misma gloria eterna, mi Dios. De ahí proviene tu voz, Santo, soberano Dios. Háblanos todos los días desde tu gloria, mi Señor.
Háblanos todos los días, desde los cielos, Padre Santo. Tu omnisciencia es grande y única. Y cuando tú hablas, mi Señor, dice tu palabra que las vidas que se prestan y te permiten, mi Dios, son totalmente nuevas, mi Señor. Te damos gloria y te damos honra. Y así como esa voz del cielo, un día yo la escuché y cambió mi vida, Padre Santo, también, Señor glorioso, yo quiero ser obediente y que la voz de la tierra, Padre Santo, que esta voz desde aquí de la tierra, mi Señor, llegue al cielo, mi Dios, por mi buen caminar, por mi buen testimonio, mi Señor. Y también te damos gloria, te damos honra, y también recibe una ofrenda de palmas, mi Dios. Es para ti, mi Señor. Aplaude fuerte, mi Dios. Es para ti, mi Señor. Recíbelo ahí en los cielos, mi Señor. Recíbelo, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén.